Vamos ahora agradecemos el contacto, Antonio Salinas, él trabaja en la Oficina de Defensa del Consumidor para hablar acerca del aumento que venimos observando en los servicios públicos y obviamente directamente esto cómo va a repercutir en la economía del día a día. Antonio Salinas, ¿cómo estás? Pablo Marinelli de Canal 4 te saluda. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Antonio. Es un gusto tenerte en el programa para hablar acerca de el aumento que se viene observando en diferentes servicios públicos hace muy poco, te pongo al tanto. Bueno, los peajes de la provincia han habilitado un nuevo incremento. En nuestra zona, Ruta 18, ruta provincial, la categoría 1 se elevó a 300 pesos y así el porcentual a las demás categorías. ¿Cómo debería ser? Porque cada aumento genera un malestar, un encono de los usuarios. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo se debería monitorear este tipo de incrementos? Mira Pablo, como vos bien decís, estamos ante un nuevo aumento de todo lo que tiene que ver con peajes en la provincia de Santa Fe. No solo la Ruta 18, sino todas las rutas provinciales, inclusive la autopista Rosario-Santa Fe, han sufrido aumentos que van del 37% al 60%. Debemos recordar que el último aumento en materia de peajes en la provincia de Santa Fe fue en octubre del año pasado, o sea, tan solo 5 meses pasaron del último aumento, que ya había sido un aumento importante y que logra sumar, si uno lo mensualiza, estamos hablando de un 7.4% de aumento mensual en materia de peajes, es decir, un aumento por encima incluso de la inflación, que es lo que a nosotros nos preocupa siempre y lo venimos monitoreando desde la Oficina de Defensa del Consumidor. ¿Cómo tenemos que hacer para? Todos decimos, todos nuestros gobernantes dicen que quieren bajar la inflación. Ahora, si todos los precios suben por encima de la inflación, incluso aquellos que los propios gobiernos provinciales, municipales o nacionales pueden disponer y pueden frenar, esta inflación nunca va a tender a desacelerarse. El peaje en la ruta provincial 18 pasa de 220 a 300 pesos, es un impacto fuerte en el bolsillo de 37% en tan solo 5 meses, como decíamos antes. Y vos sabés, Pablo, que según la Ley de Defensa del Consumidor, todo lo que tiene que ver con servicios públicos concedidos, requeriría para ser aumentado de una audiencia pública. Así como hacemos con la luz, con el agua, con el gas. Yo participo de absolutamente todas las audiencias públicas en materia tarifaria y uno por lo menos, como defensor de los usuarios o los propios usuarios, tienen la posibilidad de expresar el desacuerdo o el acuerdo con los precios que se están alzando. En este caso no hay audiencia pública, sino tan solo una decisión del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Obras Públicas y de Vialidad de la provincia de Santa Fe, aumentan por decreto el precio de los peajes. A ver, Antonio, vos decís que así como pasa con el servicio de agua potable, el servicio de luz eléctrica, debería haber, previo al aumento, un llamado a audiencia pública también por los peajes. Sí, totalmente. Estamos hablando, Pablo, de un servicio público concedido, claro. Es decir, las estaciones de peaje, el control de las rutas provinciales, las hacen distintas unidades ejecutoras, distintas unidades de gestión. En el caso de la ruta provincial 18 es una unidad ejecutora que está comprendida, que está conformada por distintas comunas que están sobre la traza de la ruta 18 y es ejecutada, es tenida en cuenta por esta unidad ejecutora. Ese servicio público concedido debería convocar audiencias públicas y además debería hacer algo que dice la ley de peajes, que regula los peajes en la provincia de Santa Fe, que es brindar un informe técnico exhaustivo y detallado acerca de por qué el aumento que están proponiendo, y en todo caso ese aumento debería estar fundamentado sobre todo en los beneficios y en las mejoras que le está haciendo la unidad ejecutora a la traza, en este caso provincial, de la que estamos hablando. Bueno, también hace tiempo en la provincia de Santa Fe carecemos de esos informes técnicos detallados y pormenorizados de por qué el aumento y en qué mejoraría la transitabilidad de los santafesinos. Claro. Me imagino que esto debe ocurrir con todos los corredores, que no hay la presentación de ese informe que decís vos. Totalmente. En ninguno de los corredores viales en los que se propone el aumento existe un informe detallado
de cuáles son las obras, cuáles son las mejoras, cuáles son los beneficios que los usuarios tenemos a la hora de pagar un poco más por ese servicio. Además, a veces, porque obviamente hay diálogo con el directorio del corredor local de aquí, también con la directora, y a veces también nos suman a la cuestión del aumento de la situación de la paritaria salarial del trabajador, del empleado, como un ítem más. Totalmente. Vos sabés que cuando uno se pone a detallar ítems de acuerdo a los aumentos propuestos, siempre tienen razonabilidad. Es decir, los aumentos en general, en un contexto tan inflacionario como en el que vivimos en la Argentina hace mucho tiempo ya, tienen cierta razonabilidad. Por ende, siempre es importante tener instancias, por ejemplo, para escuchar la voz de los usuarios y las usuarias. Es decir, una audiencia pública, si no sea vinculante, por lo menos es un espacio donde se puede, además de expresar el acuerdo o el desacuerdo con respecto al aumento tarifario, se pueden generar nuevas propuestas. Es decir, los usuarios, quienes usan o usamos la ruta provincia 18, podríamos decir, bueno, nos gustaría que tenga esto, nos gustaría mejorar esto, el problema central está en este punto. Entonces, es bueno y es saludable para todo tipo de servicio público celebrar audiencias públicas para hacer las cosas de cara a los usuarios y teniendo en cuenta su voz y su opinión. Perfecto, esto está más que claro, Antonio. Ahora decíamos, ¿no? En lo macro, el aumento indefectible que cada servicio público viene teniendo o se presume, sobre todo el tema de la luz, bueno, viene un incremento muy fuerte. ACEVAL tiene una cooperativa, pero aún así se va morigerando el aumento, se va dividiendo en diferentes etapas, pero va a ser aumento al fin. Y eso se va a trasladar, por más programas que ponga el gobierno de precios cuidados, precios X, esto va a seguir alimentando la rueda inflacionaria indefectiblemente. Totalmente, Pablo. Vos sabés que estamos en un contexto muy complicado. Vos sabés que hay una serie de propuestas del gobierno nacional, precio justo, precio cuidado, distintos nombres, distintas nomenclaturas han tenido, pero vos sabés que la inflación no tiende a desacelerar. Justamente hoy, se conoció el índice de precio al consumidor, es decir, la inflación del mes pasado, del mes de febrero, y se ubicó en 6,6%, es decir, llevamos un acumulado bimestral de 13,1%, y eso nos da una inflación interanual, es decir, febrero 22, febrero 23, de 102%. Es decir, todo en la Argentina nos sale más del doble respecto de febrero del año 2022. Entonces, en ese sentido, la preocupación es mucha, y la preocupación es aún mayor, Pablo, cuando uno ese número que se comunica, sobre todo en los medios nacionales, lo empieza a desagregar. ¿Por qué? Porque lo que marca el ritmo inflacionario, lo que tira arriba los porcentuales estos, es el rubro alimentos, que es el rubro más sensible, es decir, el rubro básico para la reproducción y para la vida misma. Entonces, es muy difícil desacelerar la inflación, y sobre todo cuando la inflación, la que pica en punta, es la de los alimentos, y es además la que más presencia tienen estos programas nacionales, que también, déjame decir, Pablo, que son muy poco federales. Es decir, en la ciudad de Rosario nos cuesta horrores encontrar las góndolas de precio justo. Imagino que en ACEVAL y en todos los pueblos y comunas de nuestra región no existen. Es muy difícil. Se anuncian, lo vemos en las cadenas de noticias nacionales, pero después es muy difícil que le lleguen a los almaceneros, a los supermercadistas locales o provinciales, y solo en algunos hipermercados y en algunos momentos del día o la semana se pueden encontrar. Antonio, por último, preguntarte qué hacemos los usuarios frente a esta situación, este avance inflacionario de aumentos que son constantes, y bueno, hoy está en las redes sociales, la mayoría se queja allí en las redes sociales, pero más que eso no. ¿Qué podemos hacer en lo efectivo los usuarios? Mira, vos sabés que hay muchas estrategias que se están dando, y nosotros en la oficina, como superficie de contacto con toda esta población, la vamos como conociendo de primera mano. En primer lugar, vos sabés que la gente hace un esfuerzo enorme, Pablo, por tratar de poder suscribir y sumar todas las promociones que se van dando a lo largo del mes. Es decir, si sé que los miércoles con mi tarjeta de crédito tengo un 30% de descuento en tal supermercado, hago un poco de la compra en ese supermercado. Por otro lado, Billetera Santa Fe, trato de guardarme los 5.000 pesos de reintegro para Billetera Santa Fe para poder tratar
de también ahí hacer una diferencia. Y así son innumerables las cantidades de estrategias. Hay una que se está imponiendo en la ciudad de Rosario que tiene que ver con las denominadas compras colectivas, es decir, se juntan 2, 3, 4, 5 familias de una familia ampliada o vecinos o amigos de un mismo edificio y hacen compras en distribuidoras mayoristas. Vos sabés que te ahorrás muchísimo dinero, Pablo. O sea, en vez de comprar una mayonesa o una mostaza, comprás una caja, un pack de 12 y lo dividen entre algunas familias. La verdad que es trabajar de más, básicamente es hacer un esfuerzo extra, pero no dejan de ser estrategias antiinflacionarias en este contexto tan complicado.